Qué hermoso himno, amén. Y sobre todo en este tiempo en donde nos estamos también preparando para recordar la Semana de la Pasión. Y también como iglesia estamos a punto de terminar, si Dios lo permite, hoy por la tarde nuestro taller de Apocalipsis, que para las personas que hemos podido estar y participar, yo sé que ha sido de bendición y Dios a través de el libro de Revelación o Apocalipsis, particularmente en el capítulo 22 que veremos hoy por la tarde, 3 veces enfatiza y dice: vengo pronto. Qué interesante es que la iglesia de Cristo tuviera conciencia de la venida de Cristo, porque eso implicaría que cada día de nuestra vida estaríamos preparados para esa venida de Cristo. Amén. Y es mi oración que como iglesia estemos preparados para cuando Cristo venga o para cuando Cristo nos llame a su presencia. Dios ha estado hablando a la iglesia. Dios nos ha estado llevando por un camino difícil, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, es miel a nuestro paladar, pero también es esa espada que penetra lo más profundo de nuestro corazón y llega hasta los tuétanos, y es una espada que debe cortar a diestra y a siniestra todo aquello que estorba para que la presencia de Dios sea manifiesta en nuestra vida y la palabra de Dios sea la que dirija nuestra vida. Y antes de ir a la palabra, quiero compartir con ustedes que, como todos sabemos, y los anuncios están en el boletín, pero el próximo domingo terminamos el mes de marzo. Así es, ¿no? ¿Sí estamos todos despiertos? A ver, voltea a ver al que está a tu lado y ve si está despierto, porque hay algunos que están con los ojos abiertos, pero están en estado catatónico. Es más, si volteas a ver a tu hermano y ves a tu hermano así, muévelo tantito, porque a lo mejor ya se fue con el Señor y tú ni cuenta te has dado. Y el último domingo de marzo, cerramos obviamente el mes de marzo, que hemos dispuesto como iglesia que fuera el mes de la familia. Así es, ¿no? En marzo es el Día de la Familia y nosotros tenemos el mes de la familia. Y a través de la pastoral familiar, Edgar compartía que hay un concurso de fotos. ¿Quién ya me dio su foto por el Face? ¿Nadie? Miren, si envían chismes, quejas, pues envíen su foto. Envíen la foto familiar, que el único requisito es pantalón de mezclilla y playero camisa blanca. Pueden hacer piruetas, pueden hacer lo que quieran, envíen su foto. Y la segunda actividad que tenemos como mes de la familia, particularmente el próximo domingo después del culto, y estamos orando de rodillas para que haya buen clima, si no como sea va a haber una actividad. Después del culto matutino vamos a compartir los alimentos como familias. Y la idea es que podamos irnos a la playa. ¿Cuándo es el playazo? Ok, la idea es que tengamos nuestro playazo el domingo, como familias. De hecho, hay un evento que estamos orando y preparando, y todos aquellos que tengan el deseo de bautizarse el último domingo de este mes en el mar podrán ser sumergidos en las aguas bautismales. Y hay muchas circunstancias que podemos disfrutar y palpar cada domingo, particularmente el próximo domingo. Hagamos planes para estar, hagamos planes para participar. Hace algunos años, yo la verdad, y disculpen mi mala memoria, pero no sé si fue el IFE o Comisión Federal de Electricidad, pero había un comercial que decía que el que se mueve no sale en la foto. ¿Sí se acuerdan? Bueno, pues aquí el que se mueve no disfruta de la bendición que Dios tiene para la iglesia. Y la idea es que podamos participar como familia de Dios. Amén. Y también que estén orando porque vienen cambios muy hermosos en el boletín. Va a haber un boletín electrónico, va a haber la cena del Señor para la iglesia infantil. Sé parte de lo que Dios está haciendo y quiere hacer con tu vida
y a través de tu vida. Dios nos ha estado hablando acerca de la iglesia. Nosotros al principio de año compartíamos el significado del 15 de acuerdo a la numerología bíblica, y distribuimos o partimos este año en 3 cuatrimestres, en donde el primer cuatrimestre era prepararnos para las 12 tendencias de la iglesia para la época o la cultura venidera, de la que ya vivimos y la que va a venir. Dios ha estado hablando directamente a la iglesia. Dios nos ha estado haciendo énfasis en el edificio de Dios. ¿Cuál es la iglesia que agrada a Dios? El domingo pasado hablábamos de si es una iglesia viva o una iglesia muerta. Y hoy en mi corazón Dios ha puesto el compartir un versículo que todos podemos citar de memoria, que se encuentra en Habacuc capítulo 2 versículo 4. No lo vamos a citar de memoria, pero vamos a buscarlo en la palabra. Yo sé que lo van a poner en un momento más en la pantalla. ¿Por qué me llama la atención? Porque la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, en lo que a nuestra relación con Dios se refiere, nos hace un llamado a ser diferentes. Déjame decirte algo. Lo más fácil que puede ocurrir es que tú levantes la mano cuando hay un llamamiento y aceptes a Cristo como Señor y Salvador. Eso es fácil. Lo difícil es que cada día de tu vida hagas la diferencia en base a esa decisión que tomaste por Cristo. Luego entonces Cristo debe evidenciar y debe marcar un estilo de vida como creyente. Ese estilo de vida está determinado por la palabra de Dios, que debe ser nuestra única norma de fe y práctica, que debe estar evidenciado por la presencia de Dios y por la transformación que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente cuando viene a su vida. Y viene a mi mente este versículo, y allá en Habacuc capítulo 2, versículo 4, ¿ya lo tenemos? ¿Ya está en la pantalla? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hoy por hoy, y no solamente hoy por hoy, sino desde tiempos atrás, siempre ha habido programas o revistas que muestran cómo viven los millonarios, cómo viven los famosos, cómo viven los magnates, y ven sus casas y sus coches y la piscina y las 80 salas que puedan tener, y tienen salón de juegos, tienen 44 habitaciones. Yo no sé si duermen un día diferente en cada habitación. El chiste es que mucha gente está ávida de saber cómo es el estilo de vida de esa gente. De hecho, en Acapulco, no sé si todavía esté en este tiempo, este tour, cuando fui de luna de miel, a la luna de miel de mi papá. No se rían, es en serio. Cuando mi papá se vuelve a casar y se van de luna de miel, se llevan a mi hermano y a mí, ¿ustedes creen? Obviamente estuvimos en una habitación contigua, no oíamos nada, pero disfrutamos de muchas cosas que había en Acapulco. Pero ahí había un tour en Acapulco, en un yate que llevaba a conocer a la gente que pagaba ese tour las grandes mansiones de playa y las casas de los artistas mexicanos y los artistas de otros países. A muchos de nosotros, a la gente le gusta saber cómo viven los demás, particularmente la gente que tiene éxito, cuánto comen, cuánto gastan en ropa, cómo son sus casas. Pero ¿qué pasa con el cristiano? Tú y yo somos una evidencia del cómo debiéramos ser una evidencia del cómo debe vivir alguien que ha sido transformado por la presencia de Dios y por Cristo mismo. Y ese versículo de Habacuc dice que el justo, es decir, toda persona que haya sido justificada por la sangre de Cristo, eso es un justo, dice que por la fe vivirá, ¿no? Bueno, déjenme decirles algo. El estilo de vida de aquellos que viven por fe, ¿cómo debe ser el estilo de vida de aquellos que viven confiando en Dios, que viven creyendo en su palabra? Yo quisiera que antes de avanzar nos diéramos cuenta de un detalle muy importante de este versículo de Habacuc 2,
4. No solamente dice que el justo vivirá por fe. Hay dos letras que marcan una gran diferencia en este versículo acerca del impacto de nuestra vida. Y la diferencia es que dice por su fe. No dice el justo por la fe vivirá. Dice el justo por su fe vivirá. ¿Cuál es la diferencia? Mucha gente rica, mucha gente famosa tiene ese estilo de vida porque fue heredado, porque es una fortuna que a lo mejor a ellos no les costó nada y la recibieron como herencia de sus padres o por la riqueza familiar. Pero aquel que es justificado por la sangre de Cristo tiene que vivir por su fe, no por lo que le da la fe de alguien más, no porque naciste en un hogar cristiano, no porque simplemente asistes a una iglesia, es por su propia fe. Muchos de nosotros vivimos de la fe del pastor, o vivimos de la fe del hermano en Cristo, o la fe de los padres, pero el justo tiene que vivir por su fe. Y vivir por la fe de cada uno de nosotros, como dice este versículo, no solamente es en lo económico. Yo he oído a la gente que cuando nos da a veces consejos o da consejos, es en las crisis económicas. Y decimos, es que tienes que vivir por fe, determinando que Dios sabe el cómo y el cuándo va a darte lo que necesitas para resolver tu problema. Pero realmente la vida por la fe, o como dice el versículo, el justo por su fe vivirá, determina cada área y aspecto de nuestra vida. La fe debe marcar nuestras reacciones, la fe debe marcar nuestras relaciones, la fe determina nuestras prioridades, la fe determina el cómo hablamos. Por eso es un gran compromiso entender que el justo por su fe vivirá. Yo voy a vivir de acuerdo a mi fe, de acuerdo a la fe que tengo en Jesucristo. Voy a hablar, voy a priorizar, voy a actuar, voy a relacionarme, voy a perdonar o no perdonar, voy a sanar o no sanar. Es mi fe en Jesucristo la que determina mi estilo de vida. Por eso déjame decirte que el único responsable de que vivas como estás viviendo eres tú. No es el pastor, no es la iglesia, no es el mundo. Es tu fe. Es en quién tienes tu fe. Y cómo determina esa fe lo que tú haces. Por eso yo puedo ver en este versículo que el que vive por fe vive confiado. O sea, si hablamos de Cristo y hablamos de la fe y que la fe viene por el oír y todo lo que hemos hablado y conocido acerca de la fe, yo puedo determinar si es el justo por su fe vivirá. Bueno, alguien que vive por fe vive confiado. Alguien que vive por fe vive tranquilo. En lugar de preocuparse, se ocupa. En lugar de quejarse, ora. En lugar de reaccionar, responde. Porque aquel que vive por fe vive confiado. Yo quisiera que fuéramos al Salmo 27. Rápidamente, Salmo 27. Amén. Los versículos del 1 al 3 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Y dice: ¿de quién temeré? ¿O qué será que la luz de Dios ya se fundió en nuestra vida? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré. Porque el justo por su fe vivirá. Y aquel que vive por fe vive confiado. Hoy en día, al ver nuestro entorno y al ver que hay violencia, inseguridad, crisis económica, vivimos muchas circunstancias dentro de casa, hay violencia intrafamiliar, hay apatía, lo que quieran. Muchas personas desarrollan un estilo de vida paranoico. Y la paranoia es un desajuste mental de desconfianza.
de no confiar en nada ni en nadie. Por eso sentimos a veces que todo el mundo habla de nosotros. Yo volteo y están platicando allá, y seguro están hablando de mí. Nos volvemos paranoicos porque no confiamos en nada ni en nadie. Hay personas que tienen muchos síntomas que quizás muchos de nosotros tenemos. Por ejemplo, hay gente que desconfía de las intenciones de todos. Hay gente que siente que todo el mundo lo critica y que espera que se equivoque para decirle, lero, lero. Y mejor no hacemos nada para no equivocarnos. ¿Saben que la única persona que no crece es aquella que nunca está dispuesta a fracasar? La única persona que no avanza es aquella que no intenta las cosas aunque tropiece, pero se levanta y sigue adelante, porque por su fe vivirá. Estas personas que tienen esa crisis de paranoia siempre encuentran significados ocultos en los mensajes de la gente. No, es que lo que me dijo lo dijo con otra intención. ¿Les suena familiar? Es desconfiado en dar información, pues tiene temor de que sea esa información usada en su contra. Hay veces, oye hermano, por favor te pido que nos des los datos de tu familia y todo, porque queremos hacer un directorio de familia. No, ¿quién sabe qué vas a hacer con mi información? Hay gente que siente que siempre están conspirando en su contra, pero el que vive por fe, vive confiado. El que vive por su fe, nuestra fe determina nuestro estilo de vida, permíteme repetirlo. Pero el que vive por fe vive confiado porque sabe que aún cuando haya personas, circunstancias, hechos, lo que sea, que todo el infierno se levante contra ti, no puede dañarte porque tu fe debe estar depositada en Jesucristo. Alguien que tiene esa fe es inamovible. Dios ha prometido cuidarte, ¿no? Dios te ama. Dios está al pendiente de ti. Dice la palabra que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Dios ha prometido cuidarte, ha prometido defenderte. En tiempos de Josué, Dios le dijo a Josué, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, porque así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Le dijo a Abraham, van a ser benditas en ti todas las naciones de la tierra, y va a ser bendecido al que bendigas y maldecido al que maldigas. Jabes le dijo a Dios, Dios, permite que tu mano esté conmigo. Líbrame del mal. Y dice la palabra que Dios le dio a Jabes lo que le pidió. Porque el que vive por fe, vive confiado porque sabe en quién ha creído. Si tú no puedes vivir confiado y no puedes vivir tranquilo, ¿en quién confías? ¿En dónde está determinada tu fe? ¿Quién determina tu fe? Hemos creído en Dios y ese Dios está por encima realmente de todas las circunstancias del mundo. Realmente tiene el control, realmente cuida de nosotros, porque si es así, hermano, y Dios cuida de su pueblo y cuida de sus hijos, tú debes vivir por fe. Tu fe es la que determina tu estilo de vida. Pero no solamente vive confiado, sino el que vive por fe vive en paz. Vamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios. El capítulo 5, versículos 6 y 7. Amén. Así que vivimos confiados a veces. ¿Cómo dice? Siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. A mí me llama mucho la atención porque nosotros nos sentimos intranquilos por la percepción que tenemos con lo que vemos. Y vemos entonces que todo está caro, que hay violencia, que el dinero no alcanza, que no hay honestidad, que hay temor, que hay inseguridad,
Las personas que viven por vista viven sin paz. Las personas que solamente andan viendo y tienen su percepción personal y humana, no tienen la paz del Señor. La carta de Pablo a los Filipenses dice que Dios guarda en completa paz. No es cierto, eso no dice Filipenses, pero sí dice que nos da paz, que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones. ¿Qué dijeron? ¿Ya agarramos al pastor? No. Pero Dios guarda en completa paz aquel que se enfoca en Él, no en las circunstancias. Por eso Pablo a los Colosenses en el capítulo 3 dice: pon tu mirada en las cosas de arriba, no en las cosas que están alrededor. Judá se desanimó y el pueblo también, porque pusieron su mirada en el escombro, no en el Señor. El que anda por vista pierde la paz, y cuando pierdes la paz se genera angustia en tu vida. Ya andas preocupado siempre por dónde va a saltar la liebre. Dios tiene el control de todas las cosas. El que vive por fe, anda por fe. Mira más allá de lo que vemos a simple vista. Sabemos que Dios proveerá. Si sube el pasaje del camión, Dios proveerá. Si sube la luz, pues aparte de que tienes que ajustar tus climas o tus abanicos, Dios proveerá. La fe no está peleada con la razón ni con la administración, pero Dios provee. Donde Dios guía, Dios provee siempre, porque Dios no avergüenza a sus hijos. Si sube la gasolina, vete en camión. No, no es cierto, Dios proveerá. Pero el punto de vista debe ser sobrenatural, no humano, no limitado, no finito. Déjame decirte algo. Muchos me ven a mí y se les retuerce el estómago. No me veas a mí, ve a Dios, y entonces me vas a ver con los ojos de la gracia. Así como yo los veo con los ojos de la gracia. Así como yo veo al mundo con los ojos de la gracia. Porque yo tengo que ver lo que Dios puede hacer con todo mi entorno. Porque yo no debo reaccionar en base a mi vista, sino a lo que Dios espera que yo viva, porque yo vivo en base a mi fe en Jesucristo. Amén. El que vive por fe, vive con gozo siempre. Miren, a mí me llama la atención porque la fe, repito, determina mi estilo de vida. Un fe no. Alguien que vive por fe vive en paz. Alguien que vive por fe vive confiado. Y alguien que vive con fe, que vive de acuerdo a esa fe, vive con gozo. Vamos a ver Romanos. Romanos capítulo 15, versículo 13. Amén. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por todo el poder del Espíritu Santo. La carta de Pablo a Filipenses en el capítulo 3, versículo 1, dice que nuestro gozo está completo en el Señor. Alguien que vive por fe vive con gozo. ¿Cuántas personas pretenden tener gozo y paz en el tener? Miren, hay gente que piensa que su gozo y su tranquilidad y felicidad está en el tener cosas, o en el tener conocimiento, o en el tener el control, o en el tener simplemente. Pero mi gozo no está en el tener, está en el retener la gracia de Dios en mi vida, en el vivir de acuerdo a la palabra de Dios, en el sentir la instrucción y dirección del Espíritu Santo y dejarme llevar por ella. Si yo solamente baso mi tranquilidad y mi gozo en el tener, ¿qué va a pasar cuando no tenga? ¿Qué va a pasar cuando me falte? Simplemente va a venir la angustia a mi vida y mi estilo de vida no va a determinar que tengo fe en Jesucristo.
El que vive por fe vive con gozo sin importar las circunstancias. Y puede haber circunstancias de salud, mis expectativas no están satisfechas, puedo tener crisis económica, puedo tener desestabilidad en muchas áreas de mi vida. Pero si vivo por fe en Jesucristo, Dios es el que equilibra, suple, da y me protege de todas las circunstancias que se levanten. Y entonces yo tengo gozo y no hay nada que pueda quitarme el gozo, porque sé en quién creo y que si creo, todo es posible. Déjame decirte algo. Romanos 8:28 dice que Dios transforma todo para bien. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, a los que confían en Dios, a los que depositan esa fe y caminan de acuerdo a esa fe, todo lo que venga, obra, es transformado para bien. Dios, de nuestro más grande dolor levanta nuestro más grande ministerio. Al que camina por fe, el que ve por fe. Vivir por fe, hermano, es un estilo de vida. Aun cuando, como decía Silvia en su ministración, los momentos difíciles son inevitables. Hay un libro que yo he recomendado mucho en alguna ocasión, que escribió una mujer de Dios que se llama Barbara Johnson, y ese libro se llama Ponte una flor en el pelo y sé feliz. No les voy a contar el libro porque sería muy extenso, pero el libro, en la carátula dice en unas letras muy pequeñas lo que sigue: tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido sobre ella. Tu vida no puede estar determinada por la importancia que le das a lo que no puedes controlar. Pero cuando yo no puedo controlar a mis hijos, me deprimo, me enojo, me frustro. Cuando yo no puedo controlar nada, me pasa lo mismo. Cuando mis expectativas no están satisfechas, yo pierdo el gozo. Mi gozo no debe estar en lo que yo no puedo controlar. Mi gozo está en el control del Espíritu de Dios sobre mi vida. Pero es un estilo de vida. Los momentos difíciles son inevitables. Es cierto que hemos sido redimidos de la maldición y no hay nada que Satanás pueda hacer para cambiar eso. Pero él va a tratar de desafiarnos, él va a tratar de engañarnos, él va a tratar de desmotivarnos, él va a tratar de ponernos una piedrita en el zapato para que caigamos. Por eso ni tú ni yo debemos sorprendernos cuando las cosas se pongan difíciles. Lo dijo el Señor, ¿no? En el mundo tendréis, pero porque, punto. Qué padre nos lo sabemos, ¿no? Hay ocasiones en las que todo nos parecerá terrible. Es más, hay momentos en donde ni siquiera queremos levantarnos de la cama. Hoy Natalia no se levantó de la cama porque al abrir los ojos vio lo terrible de Germán. Hay ocasiones en que todo nos parece terrible, y en esos momentos es cuando más debemos estar dispuestos a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. En las cartas a Timoteo, Dios enfatiza mucho lo que tiene que ver con el valor. En el capítulo 1, versículo 7 dice: yo no les di espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que está al alcance de tu mano. Por eso la fe, mi hermano, debe ser un estilo de vida. Mucha gente oye la palabra de fe y piensan: sale, pastor, voy a intentarlo. Y salimos de aquí motivados y con el termómetro espiritual hasta el tope. Salimos allá a la calle y escuchamos, vemos, sentimos, vienen momentos difíciles y entonces nos decaemos, nos damos por vencidos y dejamos de perseverar. Y la fe trata de perseverar.
La fe trata de no escuchar lo que no edifica. La fe trata de poner tu mirada en las cosas de arriba y de estar dispuesto a sufrir penalidades por causa de Cristo. Se vive por fe en los momentos difíciles y también por fe cuando hay momentos donde hay alegría y todo es fácil. Se vive en fe por siempre. No solamente tengo fe cuando todo está bien. No solamente soy inamovible cuando todo está bien. No solamente ocupo mi lugar cuando todo está bien. Qué fácil es que cuando las cosas están mal me bajo del barco de mi hogar, del barco de mi trabajo, del barco de todos los barcos. El estilo de vida del justo tiene que estar determinado por su fe. Y déjame decirte algo, no se vive por fe solo para obtener los beneficios. Se vive por fe simple y sencillamente porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y tu vida y mi vida fueron creadas para agradar a Dios. En lo que haces, en lo que vives, en lo que piensas, en lo que hablas. Aun cuando las cosas se pongan difíciles, tú y yo saldremos siempre adelante si perseveramos. Pero déjame decirte algo, esa vida de fe va acompañada de algo que hemos mencionado mucho como iglesia. Algo que debiera prepararnos para esas 12 tendencias que vamos a revisar en el mes de abril. Y me refiero a la llenura del Espíritu Santo. Y yo quisiera que en las próximas 2 horas que nos quedan de sermón, amén, fuéramos a Efesios, en el capítulo 5. Me acompañarás con la vista en los versículos del 18 al 20. Amén. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Déjame llevarte por un paneo de la historia. Tú y yo sabemos a la luz de la palabra que Dios creó al hombre. Amén. ¿Y cómo creó al hombre? A su imagen y semejanza. Lo podemos ver en Génesis 1:27. Y eso que es descrito como imagen y semejanza indica que desde el momento de la creación del hombre, el hombre tenía a su disposición la dirección del Espíritu de Dios. Era parte integral de sí mismo el Espíritu de Dios. Tú y yo sabemos que el Espíritu Santo está presente desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Y vemos en Génesis 2:7 que el soplo, el aliento de Dios, su espíritu lleno de vida, vivificó aquella masa de polvo y la hizo un ser viviente, la hizo un ser pensante y la hizo con libertad para decidir entre otras cualidades. Amén. Y tenía cualidades porque Dios le dijo: crece, multiplica, fructifica, gobierna la creación, enseñoréate la creación. Dios no podría darle esa responsabilidad a un inútil, a alguien que no fuera capaz o tuviera cualidades para desarrollar la tarea que Dios le da. Y juntamente con esa libertad fue puesta en él la capacidad de comunicarse con Dios, de tener una relación personal con Dios. Vemos en Génesis capítulo 3 que Dios estaba con Adán y con Eva, platicaba con ellos, ellos oían sus pasos. Y esa relación personal con Dios incluía la visitación de Dios en el huerto. Y el hombre tenía paz, el hombre tenía felicidad, el hombre tenía contentamiento y el dinamismo para llevar a cabo los propósitos de Dios, desde Génesis. Pero eso no duró mucho tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Adán, al ejercer su libertad, escogió desobedecer. Y esa desobediencia al mandato de Dios, entra el pecado en la raza humana, que es la herencia a la posteridad, a las generaciones venideras. Nos legó la capacidad de pecar.
Heredamos corrupción, heredamos perversidad, heredamos aquello que llamamos concupiscencia. Y como resultado de esto están las guerras, están los pleitos, están las contiendas, están las disensiones, están los divorcios, están las codicias, está el orgullo, está la soberbia, está la apatía, está la indiferencia y todo lo que podamos seguir enlistando. Y lo más triste y más importante es que el Espíritu de Dios se aleja del hombre. Es restituido a través de la redención en Jesucristo. Pero ese alejarse del hombre deja en el hombre un vacío inmenso en su corazón. Y a partir de ese momento da comienzo una lucha interna en el hombre entre lo que debo hacer y lo que quiero hacer para poder llenar ese vacío. Y los medios que el hombre usa para llenar ese vacío se dividen simplemente en dos. Son medios constructivos y medios destructivos. Los medios constructivos buscan llenar ese vacío por medio de tareas, por medio de actividades que, aunque no hacen daño alguno a nadie, no satisfacen al hombre. El hombre, mientras más tiene, más quiere. Mientras más sabe, más quiere saber. Mientras más escalones sube, más quiere subir. No da satisfacción ni plenitud al hombre. Esos medios pueden ser alcanzar buena reputación, reconocimiento por nuestras actividades, obtener premios por nuestros logros, inventar, crear, etc. Y los medios destructivos buscan llenar el vacío por medio del alcohol, por medio del tabaco, por medio de las drogas, por medio de la pornografía, por medio del aislamiento, por medio de la murmuración, por medio del chisme, por medio de la queja y todo lo que pudiéramos enlistar. Efesios 5:18 nos habla de una exhortación apostólica y nos dice: no os embriaguéis con vino. La palabra embriagarse o embriaguéis tiene un sentido espiritual, no solamente implica estar borracho porque se nos pasó la medida de vino o de alcohol. Y en el sentido espiritual significa que nos dejemos llevar, permitamos o busquemos nosotros la manera de perder nuestra intuición o nuestra conciencia de lo que es importante para nosotros. Eso es el embriagarte espiritualmente. Aturdir la conciencia y permitir que aquello que es importante y prioritario se diluya en tu vida. Y dice la palabra: no os embriaguéis con vino. Y el vino también tiene un sentido espiritual. Y eso no quiere decir que se quieran volver más espirituales y lleguen a su casa a tomar vino. Quiere decir que el vino representa todas aquellas circunstancias y concupiscencia humana, tanto constructiva o destructiva, como lo acabo de mencionar, que nublen nuestra visión espiritual y que son usadas por el hombre para llenar ese vacío que solamente Dios puede llenar. Dice Pablo en Efesios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y la palabra disolución se refiere a la capacidad de destrucción del enemigo por medios muy sutiles, a veces imperceptibles. Disolución es el proceso de disolver, de separar, de diluir, de desintegrar, de decaer. Y es uno de los métodos que el diablo usa para destruirte, para destruir tu hogar y para destruir tu familia. Pero mientras sigamos embriagados con todo aquello que aturde nuestra conciencia para no entender lo que es más importante y nuestra vista se nuble, lo único que vamos a lograr con nuestra vida es seguir en decadencia. Y Pablo nos exhorta, nos anima a ser llenos del Espíritu. Déjame decirte algo. Hay dos clases de cristianos, hermano: los que tienen al Espíritu y los que son llenos del Espíritu. Hay mucha gente que levanta la mano, hay mucha gente que recibe a Cristo, y yo no dudo de que hayas recibido a Cristo. Yo sé que por sus frutos los conoceréis. Pero tú tienes cosas, tú tienes ropa en tu closet, ¿no? Es más, la ropa de invierno
La tienes en tu closet, pero no la usas en primavera. Tú tienes cosas en tu alacena que no usas o que no comes todos los días. Tú puedes tener al Espíritu Santo y no dejar que el Espíritu Santo obre en tu vida. Tú puedes tener al Espíritu Santo como un huésped, como una cosa, como un objeto, como un título, y no ser lleno del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios me enseña a mí que los que son llenos del Espíritu Santo, sus vidas son transformadas. En Mateo 12, del 43 al 45, podemos ver, hermano, un ejemplo que el Señor Jesús puso de una casa limpia y vacía. Un joven que era atormentado por espíritus inmundos, que es liberado. Tú y yo, cuando somos aceptos delante de Dios y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, viene el Señor y con ese sacrificio en la cruz Él nos limpia, nos deja bonitos, resplandecientes y libres de todas esas circunstancias inmundas y espíritus inmundos que había en nuestra vida. El Señor nos limpia, pero podemos seguir vacíos. Entonces dice la palabra que ese espíritu inmundo no estaba a gusto a donde lo mandaron y regresó y vio que su casa estaba limpia, pero vacía. E invitó a otros 7 como él, e hizo una gran fiesta. Y el estado postrero fue peor que el primero. Porque no es que Cristo te limpie solamente, sino que tú permitas que el Espíritu de Dios te llene. Los apóstoles, los seguidores de Jesús, habían creído en Él, caminaban con Él, sus pecados fueron perdonados, sin embargo lo abandonaron, sin embargo no estaban llenos del Espíritu Santo, hasta que en Hechos 2:4 vemos que el Espíritu Santo llenó a esos discípulos y ellos fueron transformados. Su estilo de vida cambió y dieron evidencia. Lo que significa estar llenos del Espíritu, que es lo que determina una fe viva como la que acabamos de leer y explicar en Habacuc, también debe ser un estilo de vida, es un diario vivir dentro y fuera de la iglesia. Fíjate lo que dice Pablo después de hacer esa amonestación y esa exhortación: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Implica que si el Espíritu Santo ha llenado mi vida y esa copa que se está rebosando constantemente de la llenura del Espíritu realmente es mi estilo de vida, mi manera de hablar determina de qué estoy lleno. Y entonces imparto bendiciones los unos a los otros. Mi boca profiere palabras de amor, aun cuando sea para amonestarnos los unos a los otros. Por eso alguien que es lleno del Espíritu Santo no murmura, no se queja, no disiente, bendice, ministra, comparte, ora, alaba. ¿Cómo puede una boca alabar a Dios y maldecir al hermano? No pueden salir agua salada y dulce de una misma fuente. ¿No dice eso la palabra? Relatamos los unos a los otros lo que Dios hace en nuestra vida y bendecimos a otros. Y en ese amor reflejamos una actitud, un estilo de vida. Y Pablo continúa diciendo: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos olvidamos ese mandamiento que se menciona en Filipenses, en Colosenses, y es: sed agradecidos. ¿Sabes que la gratitud es la base de la vida de mayordomía? El saber dónde estaría yo si Cristo no hubiera tenido misericordia de mí. Debiera volcarme cada día de mi vida a reflejar a Cristo, a hablar de Cristo, a sentir a Cristo y compartirlo con otros, a no perder el primer amor. Ser agradecidos con Dios por todo y en todo.
Aún en tiempo de tribulación, en tiempo de prueba, la dificultad en un trabajo, lo difícil que es a veces tratar con ciertas personalidades, por los diferentes temperamentos, formaciones y circunstancias. Por todo tenemos que darle gracias a Dios. ¿Sabes que cada prueba y circunstancia difícil nos da evidencia de las áreas que tenemos que trabajar en nuestra vida? Porque déjame decirte algo, no sé si sabías, pero ni tú ni yo somos perfectos. Ni tenemos la verdad absoluta. Tú y yo tenemos una realidad y podemos tener percepciones parciales en base a nuestra formación y nuestra circunstancia, pero solo Dios tiene su verdad absoluta. Solo Cristo es la verdad y nos pone esa verdad al alcance de nuestra mano para transformar nuestra vida y ser agradecidos, llenos del Espíritu y tener una fe que determine nuestro estilo de vida. Y al ser agradecido, yo acepto lo que Dios permita que yo viva cada día. Si tú y yo como iglesia, amigo y hermano que estás aquí hoy, no estás aquí por casualidad, pero si tú y yo como iglesia no somos llenos del Espíritu Santo para llevar a cabo la gran comisión que nos fue dada, para poder compartir nuestra historia y predicar el Evangelio a toda criatura, de ser luz en la oscuridad, de ser una comunidad terapéutica, entonces estamos perdiendo el tiempo. Y lo peor es que nuestras vidas no están siendo edificadas por el Espíritu de Dios y vivimos vidas de mediocridad. Hay un salmo al que quiero referirme antes de terminar, que es el Salmo 92. Amén. Versículos 13 y 14. El justo por su fe vivirá, y podemos hacerlo cuando la llenura del Espíritu es nuestro estilo de vida. Amén. ¿Y qué ocurre entonces? Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Déjame explicarte algo. ¿Por qué hay personas que no crecen? ¿Por qué hay iglesias que no crecen? Tiene mucho que ver con la llenura del Espíritu. Tiene mucho que ver con la dependencia de Dios en nuestro diario vivir. Este salmo dice que los que están plantados en la casa de Dios florecen como la palmera y serán vigorosos y verdes. Quiere decir que están vivos, están en constante crecimiento y en constante movimiento. Algo que está vivo da fruto, algo que está muerto no da fruto. Y que incluso en la vejez darán fruto, no dejarán de dar fruto. En la obra de Dios nadie se jubila. Podemos cambiar de rol. Si nuestras fuerzas menguan, yo puedo orar. Yo puedo hacer cosas que vayan de acuerdo con la etapa de vida que Dios me permite vivir. Pero estos dos versículos nos dicen mucho sobre la iglesia de Cristo. Los que están plantados en la iglesia florecerán. No son los que solo simpatizan con la iglesia. Una cosa es venir y otra cosa es estar plantado, arraigado en la iglesia. No florecerán aquellos que de vez en cuando vienen o participan. Mira, el próximo domingo vamos a hablar de una diferencia entre colaborar y cooperar. Y yo agradezco tu cooperación, pero no quiero que cooperes, quiero que colabores. Porque la colaboración implica ser uno, el cooperar no. El cooperar puedo darte algo de lo que tengo, pero al colaborar me doy a mí mismo. Y yo quiero que colabores.
no solo que cooperes. Eso va a ser el próximo domingo. Lo que sí quiero decirte hoy es que los que están plantados en la iglesia florecen, y florecen dependiendo de su raíz. ¿Cómo sabemos tú y yo si tenemos raíces profundas en la iglesia? ¿Cómo sabemos si tenemos solo raíces? Y eso viene a responder la otra pregunta. ¿Qué tan difícil es que dejes tu responsabilidad en la iglesia? ¿Qué cosas tendrían que pasar para que dejaras tu lugar en la iglesia? Porque los que están plantados en la iglesia y tienen raíces profundas en la iglesia, no dejan su lugar. Florecen y fructifican. Se fortalecen. Y entiendo que puede haber designios de Dios para hacer lo que quieras. Pero estoy hablando de ti y de mí. A veces yo encuentro personas en la calle que me dicen: oye, pastor, yo antes iba a tu iglesia. Y yo digo: híjola, ni siquiera me di cuenta cuándo se fueron. Porque alguien que está arraigado en la iglesia deja huella. Alguien que está arraigado en la iglesia impacta. No me lo tomes a mal, pero hay gente que viene y va y no pasa nada, porque no hace nada. Y eso debe desafiarnos, porque el rey ya viene, hermano. Y va a venir por una iglesia viva, por una iglesia que viva por su fe en Jesucristo, por una iglesia que esté llena del Espíritu. Hay personas que tienen raíces en la iglesia y que cuando se van dejan un profundo vacío, porque fueron de bendición a los jóvenes, porque fueron de bendición en los ministerios, porque fueron bendición. Hay hermanos que se van y dices: híjole, por fin. Y qué triste que la obra la detengamos en base a nuestras percepciones, en base a nuestras realidades, y que no sea determinada por la llenura del Espíritu. Si hoy Dios te llamara a su presencia, la iglesia sentiría un vacío por la bendición que has dejado. Te recordarían por la bendición que diste, por el servicio que reflejaste, por el amor que compartiste, o solamente recordarían lo difícil que eras como persona. La palabra de Dios dice que las personas llenas del Espíritu, aún al pasar del tiempo, florecen y dan frutos. Y que muchos de nosotros ya no tenemos la fuerza que teníamos a los 20 años, a los 24 años. Pero nuestro espíritu sigue vigoroso y verde. Sigue lleno de vitalidad. Yo quisiera ser como Caleb, que dice la palabra que a sus 85 años tenía la misma fuerza que a los 40. Todavía me falta mucho, tengo 28 apenas, pero a mí me gustaría, cuando yo llegara a los 80, a mí me gustaría que cuando Dios me llamara a su presencia, o ya no tuviera el privilegio de estar con ustedes, ustedes me recordaran por lo duro que fui con la palabra, por lo duro que los hice reflexionar y por la bendición que fue tenerme como su pastor y amigo. Qué interesante sería que a ti y a mí nos recuerden por eso. Hay una promesa en Salmo 92 que acabo de mencionar. Los que están plantados en su casa, en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Van a ver el rostro de Jesús en nosotros. Vamos a florecer, vamos a dar evidencia, vamos a pasar. Ahora déjame decirte algo.
Un árbol que crece con raíces profundas, ni 10, ni 20, ni 100 hombres pueden removerlo. Pero un árbol, aun cuando se vea muy aparatoso, que no tiene una raíz profunda, puede llegar un niño y arrancarlo de tajo. Y la promesa es solo para los que están plantados en la casa de Dios. Yo veo también en la segunda parte de este pasaje que es el deseo de Dios que tú y yo podamos florecer. Y la palabra florecer quiere decir que Dios quiere que tengamos una vida abundante, una vida floreciente, una vida creciente, una vida que lleve fruto, porque estamos en la casa de Jehová. Vamos a dar fruto y no morimos porque estamos plantados en la casa de Dios. Vivimos en un mundo muy complicado. La Biblia dice que en los últimos días habrá oscuridad en este mundo, y mientras más oscuridad y pecado haya en el mundo, habrá más gente herida, más gente lastimada, más gente que va a necesitar sanidad. Y yo no miro estos tiempos o los tiempos que vendrán, que serán más difíciles, no miro estos días con temor por causa de la oscuridad que está creciendo, sino los veo como una oportunidad para que como iglesia, para que como hijos de Dios podamos mostrar a Dios y ser un lugar de sanidad, ser un lugar terapéutico en este mundo herido, un lugar en donde la gente pueda florecer. Hay estadísticas, hermano, que muestran que los niños que crecen en familias sanas se desarrollan sanos. Lo más triste es que la mitad de los niños del mundo no tiene oportunidad de crecer en una familia sana, porque tienen padres ausentes, porque tienen padres alcohólicos o padres abusivos, o por la pobreza aguda en todas las esferas que lleva a los padres a vender hasta sus propios hijos, porque creen que así tendrán una vida mejor. No importa cuál sea la razón de las heridas. Lo que sí sabemos es que a través de esto existe un principio al que yo llamo entrada y salida. Y ese principio dice lo siguiente: como sales, entras. Si sales herido de la niñez, entras herido a la adolescencia. Si en la adolescencia no sanas y sales de la adolescencia, entras a la juventud herido. Si no sanas en la juventud, sales de la juventud y entras a la adultez herido. Y el que está herido, hiere. Y el que está sano, sana. Y aun cuando podamos estar casados y vivir en otro país o estar en otro lugar, nuestras heridas nos acompañan a donde vayamos, porque como salimos, entramos. Este sábado, no, el viernes, perdón, los jóvenes nos invitaron a una función de cine, vimos Poema de Salvación. Fue de bendición y yo felicito y oro por los jóvenes porque estaban animados, estaban expectantes. Yo oro para que todos los jóvenes de la iglesia puedan ser un reflejo de Cristo y no un reflejo tuyo, discúlpame. Pero en esa película veíamos cómo un padre ausente emocionalmente y cómo a lo mejor la presión tremenda que la madre ejerció sobre él llevó a un joven a hacer un pacto con el diablo, a cambiar su imagen, cambiar sus amistades, perder su identidad. No te voy a contar la película, te recomiendo que la veas con tus hijos, pero sí puedo ver el daño que nosotros padres hacemos a nuestros hijos. Cuando tú tomas una mala decisión y tienes hijos, esa mala decisión la cargan tus hijos. Cuando tus hijos están presentes y haces un juicio, una crítica, una queja, tú dañas a tus hijos. Y tus hijos reflejan tu hogar. Tus hijos reflejan tu fe. Tus hijos reflejan la llenura del Espíritu. La Biblia nos muestra que hay ciclos de vida. Hay etapas.
La Biblia nos muestra que una mala enseñanza puede incluso perjudicar a la tercera o cuarta generación. Aquí yo te puedo asegurar que a lo mejor estás sentado junto a alguien que si solamente le tocas la herida, brinca, porque tiene una herida abierta desde hace muchos años. Y esa herida está afectando a tus hijos. Y tus hijos pueden crecer con una herida que afecte a los suyos. Es mejor estar enraizados en la casa de Dios que permitir que el dolor y las heridas eche raíz en nuestro corazón. Dios quiere que nuestra vida sea una vida que fructifique con un gran sentido de destino. Que esté nuestra vida llena de Dios. Que realmente tengamos vidas que reflejen a Jesucristo. Yo quisiera hacer una pregunta antes de orar. ¿Son tus hijos, tus nietos, un reflejo de tu vida espiritual? Muchos de nosotros que decimos conocer la palabra, vivir la palabra, la reproducimos en la gente que nos rodea, particularmente en nuestro hogar. Hay carga en mi corazón, hermano y amigo que estás aquí, porque veo jóvenes indiferentes, apáticos, orgullosos, resentidos. Vienen, pero no tienen a Dios en su corazón. O han aceptado a Cristo y se han bautizado en una etapa de su vida, pero sus vidas no dan fruto porque no han sido transformados. Y tú puedes decirme, es que ¿sabes qué, pastor? Yo no sé por qué son así. Yo sí sé, porque nuestros hijos son un reflejo de nosotros como padres. Y posiblemente nosotros somos el reflejo de nuestros padres. Por eso el justo por su fe, porque mi relación personal con Dios no tiene nada que ver con lo que mi padre o madre hicieron. Y eso debería servir simplemente para hacer una diferencia en nuestra vida. Muchos de nosotros, muchos de nuestros jóvenes, adolescentes, aún niños, pueden tener conocimiento, pero no transformación. Porque la llenura del Espíritu, de acuerdo a Pablo, cambia mi manera de hablar, mi manera de conectarme y comportarme, cambia mi carácter. Influyo en otros para bendición. Y yo quisiera que en esta mañana pudiéramos orar por nuestros hijos. Y que posiblemente tú y yo tenemos que pedirle perdón a Dios, porque a lo mejor tú y yo hemos sido piedra de tropiezo para nuestros hijos, o estamos siendo piedra de tropiezo para nuestros hijos. Esta película casi al final daba un mensaje que me quedé con él y quiero compartirlo, y decía: una madre que ora es escuchada por Dios. Dios envía a sus ángeles y entonces cosas suceden. Tú y yo tenemos que amar a nuestros hijos, proteger a nuestros hijos, y la mejor manera de protegerlos es orar por ellos y enseñarles una vida llena del Espíritu Santo. Yo quiero que los varones que son sacerdotes en su hogar y cabezas de hogar se puedan poner de pie en esta mañana. Y también sé que hay mujeres que no tienen un compañero, una pareja, por diferentes circunstancias, pero que son cabezas de hogar. Yo me quisiera que se pusieran de pie. Y yo creo que así de pie
podamos orar primero por nuestros hijos. Y que pudiéramos hablar con nuestros hijos y pedirles perdón a nuestros hijos. Porque, repito, el estilo de vida que tienen mis hijos es mi responsabilidad o el fruto de mis actos, palabras y pensamientos. ¿Hay tiempo para cambiar? Claro. Pero primero debemos transformarnos nosotros para que nuestro entorno pueda transformar, y eso incluye a nuestros hijos. Y sé que hay esposas aquí que quieren comprometerse con Dios, que aman a Dios, pero los baquetones de sus maridos no. Tienen que orar por ellos. Y sé que hay varones que son llamados por Dios, que aman a Dios, que quieren servir a Dios, y que sus esposas son esa pequeña gotera, ese aguijón, esa mujer imprudente que no edifica su casa. Estamos aquí de pie representando a todos los demás que están sentados, y cada uno asumiendo la parte que nos corresponde. Y yo quisiera que pudiéramos inclinar nuestro rostro, que pudiéramos orar. Y también déjame decirte a ti, joven, que estás en cabina o estás sentado, que tampoco es justificable decir, entonces soy así por culpa de mis papás, pues ellos que le den cuenta a Dios. No, porque tú conoces la verdad y sabes lo que tienes que hacer, y tú vas a dar cuenta a Dios de lo que haces con tu vida y con tus decisiones. Queremos nuestro rostro para orar. Señor y Padre eterno, damos gracias por la bendición que nos das, Dios, al estar aquí hoy. Gracias por tu gracia, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque sin merecerlo y siendo nada, nos das la oportunidad de hacer la diferencia en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. Estamos aquí en pie, primeramente como padres, Dios, para pedirte perdón por si alguna acción nuestra confusión al priorizar nuestra vida, por si las palabras que salen de nuestra boca o las circunstancias que vivimos han influido en nuestros hijos, para que nuestros hijos no tengan una relación plena y verdadera contigo. Perdónanos, Dios, porque a lo mejor estamos generando una generación de jóvenes y adolescentes religiosos, orgullosos, controladores, apáticos. Pero hoy estamos aquí para pedirte perdón y para que nos des la oportunidad, la sabiduría, para hacer la diferencia en nuestra vida, para poder ser llenos del Espíritu y caminar por esa fe que determina un estilo de vida para nuestros hijos, y que con nuestro ejemplo y con la autoridad que viene de ti a través de esa llenura podamos libertar a nuestros hijos de esos patrones de conducta que hemos heredado y que les estamos heredando. Ayúdanos, Dios, a hacer la diferencia. Hoy reclamamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, para ti, Dios, para tu servicio y para tu señorío. Pero también quiero hacer un llamado a ti que estás sentado, hermano, para que podamos el día de hoy hacer la diferencia y hacer un compromiso con Dios de tener raíces profundas, que podamos florecer, que podamos no solo cooperar, no solo asistir, sino colaborar para poder florecer y fructificar. Yo sé que has sido muy lastimado, sé que tienes mucho dolor, pero no es responsabilidad de tu entorno el determinar tu estilo de vida hoy, sino es tu decisión por Cristo. Tómanos, Dios, y permite que mis hermanos y un servidor
podamos abrir nuestro corazón en esta mañana y hacer la diferencia. Danos el bálsamo divino de tu gracia, Dios, y podamos sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo que tenemos al legarnos una nueva oportunidad el día de hoy para hacer la diferencia y poder en la etapa de vida en la que estamos viviendo florecer y estar vigorosos y fuertes, no prestar oído a necedades, no prestar oído a palabras, a circunstancias y disensiones que distan mucho de venir de ti, de glorificar tu nombre, sino de ser llenos del Espíritu Santo, para que podamos profundizar nuestras raíces en tu casa, en tu atrio, y dar fruto que permanece. Tómanos, Dios, ministranos y síguenos transformando para juntos cumplir con el propósito para el cual tú, oh Dios, nos has llamado. Porque en Cristo Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Pueden sentarse.